Hola a todos, bienvenidos a otra inmersión, en este caso sobre la enseñanza en la era de la inteligencia artificial. Es un tema apasionante, sin duda. La verdad es que sí, imagínate un aula donde la IA no es el enemigo, sino una herramienta más para el aprendizaje. Suena futurista, ¿no? Pues no lo es. De hecho, hoy vamos a explorar cómo usar la IA para enriquecer la experiencia educativa. Y lo haremos basándonos en las ideas que encontramos en los documentos que nos habías enviado. Exacto. La IA, con herramientas como ChatGPT, está revolucionando muchos ámbitos y la educación no se queda atrás. Lo primero que me ha impactado al leer estos documentos es la dualidad que plantean. Dualidad. Sí, o sea, la IA es un desafío por su potencial para el mal uso, pero al mismo tiempo es una oportunidad. Sí, para esto. Para repensar la educación desde cero. Totalmente. De hecho, uno de los documentos menciona las incertidumbres legales que rodean el uso de la IA en la educación. ¿Y podrías darnos algún ejemplo de esas incertidumbres? Claro, por ejemplo, todavía no está del todo claro quién es el propietario de los derechos de autor del contenido generado por una IA. Entiendo. Es el estudiante que utiliza la herramienta, el desarrollador de la IA o la institución educativa. Es complicado. Son preguntas que aún no tienen una respuesta clara. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cómo podemos, como educadores, asegurarnos de que los estudiantes realmente aprendan y no se limiten a usar la IA para completar tareas? Buena pregunta. Nuestros documentos insisten en la necesidad de un aprendizaje significativo que vaya más allá de la memorización mecánica. Totalmente de acuerdo, porque al final lo que queremos es que los estudiantes desarrollen un pensamiento crítico, que sean capaces de analizar información, resolver problemas de forma creativa. Exacto. Y para fomentar este aprendizaje, los documentos nos ofrecen una serie de estrategias muy interesantes. ¿Cómo cuáles? Una de las que más me ha llamado la atención es la gamificación. Gamificación, esa palabra me ha intrigado. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esto? Por supuesto, la gamificación consiste en utilizar elementos propios de los juegos para hacer el aprendizaje más atractivo y participativo. Ya, pero ¿cómo se traduce eso en la práctica? Imagínate, por ejemplo, que quieres que tus alumnos aprendan sobre la historia de la Revolución Francesa. Ajá. En lugar de darles un libro de texto, podrías crear un juego en el que tengan que tomar decisiones como personajes de la época. Eso sí que es aprender jugando. De esta forma, el aprendizaje se convierte en una experiencia mucho más inmersiva. Me encanta la idea y veo que además de la gamificación, los documentos también nos ofrecen otros ejemplos de metodologías innovadoras. Así es, y una de las que me parece especialmente relevante en la era de la IA es la creación de infografías. Infografías. ¿Y por qué son tan efectivas en este contexto? Porque obligan al estudiante a procesar la información de una forma diferente. Ya no se trata solo de leer y memorizar datos, sino de comprender los conceptos, sintetizarlos y presentarlos de forma visual. Es decir, que incluso si un estudiante utiliza la IA para generar la información al crear una infografía, tiene que poner en marcha habilidades de pensamiento crítico. Exactamente. Y esas son habilidades que les serán muy útiles en cualquier ámbito profesional. Totalmente de acuerdo. Y además las infografías son una forma estupenda de fomentar la creatividad. Sin duda, y hablando de fomentar, otra estrategia que me parece fundamental es la de plantear enunciados acotados y contextualizados. ¿En qué consiste exactamente? En lugar de plantear preguntas genéricas, se trata de formular preguntas que conecten con la realidad del estudiante, ¿Y eso cómo se hace? que les hagan pensar en cómo aplicar los conocimientos a situaciones concretas. Me gusta. Así se fomenta un aprendizaje más significativo. Precisamente, por ejemplo, si estás enseñando matemáticas, en vez de preguntar cuánto es 2 más 2, podrías plantear un problema como si tienes que comprar 2 kilos de manzanas y 2 kilos de naranjas. Claro. ¿Cuánto peso llevarás en total? Es mucho más atractivo para el alumno. Y lo más interesante es que para crear este tipo de enunciados, podemos utilizar la IA como aliada. ¿En serio? Yeah. Cuéntame más. Imagina que estás enseñando historia. Puedes utilizar una herramienta de IA para generar preguntas basadas en eventos históricos, Es increíble. o noticias de actualidad, o incluso en la propia experiencia personal de los alumnos. La IA nos puede ayudar a diseñar actividades mucho más personalizadas. Sin duda, y no solo eso, incluso podemos integrar las herramientas de IA dentro de las propias actividades. ¿Cómo? Me imagino cómo se haría eso. Por ejemplo, podríamos usar un chatbot como ChatGPT para que genere respuestas a las preguntas de los alumnos. Ajá. Y luego pedirles que evalúen críticamente esas respuestas, Es una idea genial. que identifiquen sus puntos débiles, que propongan mejoras. De esta forma, la IA no sustituye al profesor. Exacto, se convierte en un compañero de aprendizaje al que hay que guiar. Totalmente. Y así fomentamos el pensamiento crítico y la capacidad de análisis, que son habilidades clave en un mundo donde la información fluye sin cesar. Sin duda alguna. Y ahora que hablamos de habilidades,
Otra estrategia que me ha llamado la atención es el uso de portafolios. Los portafolios son una herramienta fantástica para que los estudiantes reflexionen sobre su propio proceso de aprendizaje. ¿En qué sentido? Pueden documentar cómo han abordado un problema, las decisiones que han tomado, las dificultades que han encontrado. Ya veo, y también pueden incluir ejemplos de sus trabajos, sus reflexiones personales. Exactamente, es una forma de que los estudiantes tomen conciencia de su propio progreso. Me encanta la idea. Y además, si se utilizan las funcionalidades sociales de las plataformas educativas, se pueden compartir los portafolios. Sin duda. Y fomentar la retroalimentación entre compañeros. Es una forma de impulsar el aprendizaje social y colaborativo. Y hablando de feedback, no podemos olvidarnos del feedback del profesor. Ahí está la clave. Las fuentes destacan la importancia de ofrecer una retroalimentación personalizada a lo largo de todo el proceso, no solo al final. Totalmente de acuerdo, el feedback continuo ayuda a los estudiantes a comprender sus puntos fuertes. Y a mejorar de forma constante. Exacto. Y además les hace sentir que el profesor está ahí para apoyarles. Hablando de evaluación, uno de los aspectos que más me ha interesado de los documentos es la propuesta de diversificar los métodos de evaluación. ¿A qué te refieres? Tradicionalmente la evaluación se ha basado en exámenes escritos, pero en la era de la IA necesitamos explorar otros métodos. ¿Y qué métodos propones? Pues, por ejemplo, las pruebas orales, las presentaciones en vídeo, los proyectos de investigación. Me gustan todas esas ideas, son mucho más dinámicas. Y además son más difíciles de engañar con la ayuda de una IA. Hace cierto al menos por ahora. Exacto. Y otra idea que me parece muy interesante es la coevaluación. Coevaluación. Sí, se trata de que los propios alumnos participen en la evaluación de sus compañeros. ¿Y eso cómo funciona? Se les pueden dar unas pautas o criterios de evaluación y luego en grupos pequeños pueden analizar los trabajos de sus compañeros y darles feedback. Me parece una idea genial. Así se fomenta el pensamiento crítico, la capacidad de análisis y la colaboración entre los alumnos. Exactamente. Y además les ayuda a desarrollar habilidades de comunicación. Totalmente de acuerdo. Y ya para terminar con esta primera parte de nuestra inmersión, me gustaría que habláramos un poco más en detalle de las pruebas síncronas. Las pruebas síncronas son un tipo de evaluación que se realiza en tiempo real a través de una plataforma online. ¿Y qué ventajas tienen frente a los exámenes tradicionales? Son mucho más flexibles y versátiles, se pueden adaptar al ritmo de la asignatura. Por ejemplo. Imagina que estás enseñando programación. Puedes utilizar una prueba síncrona para que los alumnos resuelvan un problema de código en tiempo real mientras tú observas su proceso de trabajo. Se vaya genial. Y les das feedback inmediato. Y en asignaturas más prácticas como diseño o música, se podrían usar las pruebas síncronas para hacer presentaciones en directo. Exactamente, las posibilidades son infinitas. Claro. Y lo más importante es que las pruebas síncronas nos permiten evaluar no solo el producto final, sino también el proceso de trabajo del estudiante. Me encanta la idea y creo que es un buen momento para hacer una pausa y reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Estoy de acuerdo, hemos cubierto mucha información. En la siguiente parte de nuestra inmersión exploraremos algunos de los desafíos y las oportunidades que presenta la IA para el futuro de la educación. No os perdéis. Os esperamos. Hemos hecho un buen repaso por las estrategias para integrar la IA en la educación. Sí, la verdad es que ha estado genial. Y si tuviéramos que resumirlo todo en una frase, creo que sería cambiar el enfoque, Exacto. Ya no se trata solo de adquirir información, sino de desarrollar habilidades, de fomentar el pensamiento crítico. de preparar a los estudiantes para un mundo en constante cambio. Totalmente. Y para conseguirlo hemos visto un montón de ideas innovadoras. Desde luego. Desde la gamificación que convierte el aprendizaje en un juego, Sí. hasta la creación de infografías que fomenta la comprensión. Y la comunicación visual. Y no olvidemos los enunciados contextualizados que conectan los conocimientos con la realidad del estudiante. O la integración de herramientas de IA en las propias actividades. Convirtiendo la IA en un compañero de aprendizaje. Sin duda. Y luego están los portafolios que ayudan a los estudiantes a reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. Y el feedback continuo que les guía y les motiva a mejorar. Y las nuevas formas de evaluación como las pruebas orales, la coevaluación o las pruebas síncronas. Que nos permiten evaluar habilidades que antes eran difíciles de medir. Totalmente. Y todas estas estrategias tienen algo en común. ¿El qué? Fomentan el desarrollo de habilidades esenciales para el futuro, como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la creatividad y la colaboración.
Hablando de futuro, una de las cosas que más me ha llamado la atención de los documentos es la importancia de preparar a los estudiantes para un mundo cada vez más influenciado por la IA. Es un punto crucial. No se trata solo de enseñar a los estudiantes a utilizar la IA, Sino también a comprender cómo funcionan sus posibilidades y sus limitaciones. y a ser conscientes de los riesgos, ¿no? Como la posibilidad de que la IA genere sesgos. Exacto, debemos formar ciudadanos críticos y responsables capaces de cuestionar la información que reciben. De analizarla con ojo crítico y de tomar decisiones informadas. Es decir, que la educación en la era de la IA no se limita a enseñar tecnología, Sino que implica una reflexión profunda sobre la ética, la privacidad, la justicia social. sin duda, y para afrontar este reto, la formación del profesorado es fundamental. Totalmente, los profesores necesitan adquirir las competencias digitales necesarias para integrar la IA en su práctica docente. Y también necesitan desarrollar una mentalidad abierta a la innovación Claro, estar dispuestos a experimentar con nuevas metodologías, y adaptar su enseñanza a las necesidades de los estudiantes del siglo XXI. porque al final la IA es una herramienta. Y como cualquier herramienta puede usarse para bien o para mal. La clave está en que los profesores la utilizan de forma responsable, ética y creativa. Para enriquecer la experiencia educativa y preparar a los estudiantes para un futuro. Y hablando de ejemplos concretos, uno de los documentos que hemos analizado mencionaba el caso de una universidad que ha integrado ChatGPT en sus clases de escritura Sí, me acuerdo. académica. Los estudiantes utilizan ChatGPT para generar borradores de sus trabajos. Ajá. Y luego trabajan con sus profesores para revisarlos, editarlos y mejorarlos. Es decir, que ChatGPT no sustituye al profesor. Exacto, se convierte en una herramienta de apoyo a la escritura. Y lo más interesante es que los profesores han observado una mejora significativa en la calidad de los trabajos. Es una muestra de que la IA bien utilizada puede tener un impacto positivo en el aprendizaje. Sin duda. Y este es solo un ejemplo. Estoy seguro de que en los próximos años veremos muchas más iniciativas innovadoras que utilizan la IA para transformar la educación. Yo también lo creo, la IA está abriendo un mundo de posibilidades y es fascinante pensar en cómo podemos aprovecharla para crear una educación más personalizada, más accesible y más relevante para las necesidades del siglo XXI. Totalmente de acuerdo. Y para cerrar esta segunda parte, creo que es importante destacar que la IA no tiene todas las respuestas. Tienes toda la razón. La IA es una herramienta poderosa, pero no es la solución mágica a todos los problemas de la educación. La clave está en usarla con sentido común, con una visión crítica, Y con el objetivo último de mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, y en seguir investigando, experimentando y aprendiendo. para adaptarnos a un mundo en constante cambio. Totalmente. En la tercera y última parte de nuestro Deep Dive, exploraremos algunos de los desafíos y las oportunidades que nos esperan en el futuro de la educación en la era de la IA. No os lo perdáis. Hemos hablado de estrategias, hemos visto ejemplos concretos y ahora toca mirar hacia adelante, ¿no? Sí, ¿qué desafíos y oportunidades nos esperan en el futuro? Esa es la pregunta del millón. La IA está transformando el mundo a un ritmo vertiginoso y la educación no se queda atrás. Desde luego, uno de los retos más importantes creo que es la necesidad de formar al profesorado. Para que pueda utilizar la IA de forma efectiva en el aula, Claro, no se trata solo de saber manejar las herramientas. sino de comprender cómo funciona la IA, sus posibilidades, sus limitaciones. Y sobre todo, ser capaces de integrarlas en la práctica docente de forma crítica. Y creativa, Me encantaría ver programas de formación específicos para profesores. que les doten de las competencias digitales necesarias para este nuevo panorama. Totalmente. Pero también hay que tener en cuenta la necesidad de garantizar una educación equitativa en la era de la IA, ¿no? Es un tema crucial, no podemos permitir que la IA genere nuevas brechas educativas. Que solo los estudiantes con acceso a las mejores tecnologías puedan beneficiarse. Exacto, es fundamental asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a las mismas oportunidades de aprendizaje. Y esto implica invertir en infraestructuras, en recursos, en programas de apoyo, Y también en una formación que vaya más allá de lo puramente técnico. que les ayude a desarrollar un pensamiento crítico, A ser capaces de analizar la información que les proporciona la IA. a discernir entre lo verdadero y lo falso. Sin duda, la educación en la era de la IA no se trata solo de aprender a usar herramientas, Sino de aprender a pensar, a cuestionar. a ser ciudadanos responsables y críticos Hablando de ciudadanos responsables, uno de los temas que más me preocupa es el de la ética. en el desarrollo y la aplicación de la IA en la educación. Sí, ¿cómo podemos asegurarnos de que la IA se utilice de forma justa, transparente? Y que no perpetúe los sesgos existentes. Es un tema complejo que requiere una reflexión profunda y un debate social amplio. Necesitamos establecer marcos éticos claros,
que guíen el desarrollo y la aplicación de la IA en la educación. Y que garanticen que se utiliza para el bien común, Y también necesitamos educar a los estudiantes en estos principios éticos. para que sean capaces de usar la IA de forma responsable. Y consciente de sus implicaciones. La ética digital debería ser una parte fundamental del currículo. Desde la educación primaria hasta la universidad. Totalmente de acuerdo. Y hablando del futuro, ¿qué otras oportunidades crees que nos ofrece la IA para mejorar la educación? Pues una de las que más me entusiasma es la posibilidad de personalizar el aprendizaje. ¿En qué sentido? Imagina que cada estudiante pueda tener un itinerario formativo adaptado a sus necesidades. A su ritmo de aprendizaje, a sus intereses. Sería increíble. Podríamos crear experiencias educativas mucho más motivadoras. Y ayuden a cada estudiante a desarrollar todo su potencial. Exacto, y la IA puede ser una herramienta muy valiosa para conseguirlo. Puede ayudarnos a analizar los datos de cada estudiante, a identificar sus puntos fuertes. A recomendarle actividades y recursos específicos. Y no olvidemos el potencial de la IA para liberar a los profesores de tareas repetitivas. Dándoles más tiempo para dedicarse a la interacción humana. A la mentorización, a la creación de experiencias educativas. Sin duda, la IA puede ser una aliada muy poderosa para los profesores. Permitiéndoles centrarse en lo que mejor saben hacer. Enseñar y acompañar a sus alumnos. En definitiva, la IA en la educación presenta grandes desafíos. Pero también enormes oportunidades. Si la utilizamos de forma responsable con una visión a largo plazo. Y con el objetivo de mejorar la calidad de la enseñanza. La IA puede ayudarnos a crear un sistema educativo más justo, equitativo y adaptado a las necesidades del siglo XXI. Un sistema educativo que prepara a los estudiantes para un futuro en el que la IA estará cada vez más presente. Pero en el que las habilidades humanas como la creatividad, la empatía, el pensamiento crítico, seguirán siendo esenciales. Estoy convencido de que la educación del futuro será una combinación de lo mejor de la tecnología y de lo mejor del ser humano. Y la IA bien utilizada puede ser un puente que nos ayude a conectar esos dos mundos. Totalmente. Pues muchísimas gracias por esta inmersión tan interesante en el mundo de la IA en la educación. A ti por invitarme. Esperamos que os haya resultado útil y que os haya animado a seguir reflexionando sobre este tema. Un tema apasionante sin duda. Hasta la próxima.